Ok. Hola, bienvenidos a Charlas de Cuarentena, este espacio que hemos propuesto en Seguros BIC para ofrecerles contenido durante esta etapa de encierro y que también a nosotros nos ha servido para interactuar entre equipos que formamos parte de BIC. Yo soy Antonio Mejía, colaboro en el área de marketing y hoy voy a platicar con Rui Castillo. Ya lo conocen de charlas anteriores. Rui se presentará un poco. Yo les adelanto que él es asesor financiero y patrimonial. Y hoy vamos a tocar un tema importante. Rui nos va a guiar en algunos consejos. Pero bueno, Rui, preséntate por favor y ahorita entramos ya en la charla. Hola Toño, buenos días. Saludos a toda nuestra audiencia. Yo llevo ya unos años asociado con BIC. Estoy encargado del área de ahorro e inversión. Y bueno, pues la idea aquí es con estas cápsulas pues enseñar un poquito más a nuestros clientes, a las personas que nos siguen, sobre cómo pues planear sus finanzas, ¿no? Para que tengan un futuro más próspero. Ok, perfecto, Rui. Entonces, preparamos una presentación. Les voy a platicar yo un poco el contexto de cómo pensamos esta charla. Entonces, les comparto la presentación. Ahí ya la estás viendo, ¿verdad, Rui? ¿Tú ya la ves, Rui? Sí, ya la veo. Ok, Gracias, Toño. perfecto. Entonces, bueno, ahorro e inversión para freelancers surge en el contexto que estamos viviendo. Si bien existen muchos tipos de trabajadores independientes, nosotros nos pusimos a pensar en esta escena de Jojo Rabbit, en la que, bueno, Yorkie le dice que definitivamente no es un buen momento para ser nazi, ¿no? De ahí surgió el meme que se adapta a otras situaciones. Y pues el meme que motivó esta charla fue esta adaptación de definitivamente no es buen momento para ser freelance. La cuestión con esto es que más allá de las diferencias y los tipos de trabajadores freelance que existimos, lo importante es saber que todos tenemos con mayor o menor organización, con un plan, que es justo la asesoría que da Rui, todos tenemos las mismas oportunidades y bueno, hay características que nos diferencian dentro del trabajo independiente, pero eso no significa que no podamos planear e incluso que en una situación como la que estamos viviendo, que nadie esperaba esta magnitud, yo creo así, bueno, pudimos haber estado preparados, ¿no? Entonces, Rui es de lo que nos va a hablar. Yo nada más les doy el contexto. Existimos 14 millones de trabajadores independientes en México, más lo que vaya a suceder pues, con la transformación que implica la pandemia, ¿no? También el mundo laboral va a cambiar, entonces quizá se incremente este número de forma importante. Entonces, hace unos días, Rui compartió un posteo que tuvo mucha interacción en sus redes, que hablaba sobre un fondo de emergencias. Este fondo, pues bueno, él nos va a platicar justo cómo se crea y cómo se planea, porque en una situación como esta, justo es la solución que a muchos pudo haberles hecho más llevadero el hecho de quedarse un tiempo estático o sin trabajo. Entonces, pues por favor, Rui, platícanos un poco más de qué es este fondo de emergencias. Gracias, Toño. Básicamente, el fondo de emergencia es una de las herramientas más importantes en esta etapa de la planeación financiera que llamamos planeación de protección, que es en el momento en que vamos tomando decisiones sobre cómo ir construyendo como esta red de seguridad en nuestras finanzas personales, Toño. Y el fondo de emergencia básicamente es este cochinito, por así verlo de forma muy simplista, ¿no?
esta caja, este fondo donde tengo que ir depositando dinero, que me tiene que proteger en circunstancias de emergencia, en circunstancias de crisis, para darme liquidez. Que una de las cosas que sabemos, Toño, es que en un mundo financiero, en una organización, en una familia, desde la óptica pues monetaria, por así decirlo, la liquidez, es decir, que el dinero esté circulando, ¿no? Que tengamos acceso a este efectivo para poder pagar nuestras cuentas, cubrir gastos, mantener nuestro estilo de vida. Y esto lo puedes llevar desde un caso individual en una persona hasta una organización. Esa liquidez es como la sangre circulando en el cuerpo, ¿no? Ese nivel de importancia tiene. Tú cortas esta liquidez y es cuando se dejan de hacer pagos eh, importantes, cuando empiezan los temas de default, de verse en situaciones de bancarrota, no poder pagar hipotecas, no poder pagar rentas, servicios, escuelas, ¿no? Entonces, el principal objetivo de este fondo de emergencia es tener esta reserva que nos permita tener liquidez cuando sucede algo que o limita los ingresos que tenemos de forma recurrente o nos obliga a tener que hacer un desembolso extraordinario, ¿no? Sí. Estos son como los casos más comunes, ¿no? Ejemplos, pues claramente ahorita tenemos esta contingencia, esta crisis sanitaria y ahora económica del COVID-19, ¿no? Por el virus que pues, básicamente empezó creo que a finales de diciembre, principios de enero a esparcirse alrededor del mundo y lo que vemos aquí es situaciones muy dramáticas en diferentes sectores económicos donde la gente que trabajaba en turismo, en restaurantes, en diferentes tipos de negocios, ¿no? Pues sus ingresos se ven reducidos desde 10, 20, 30% hasta 70, 80 y 100%, ¿no? Okay. Yo tengo un familiar que tiene una empresa de turismo, Antonio, y sus ingresos son cero. Y es una empresa que tenía cientos de empleados porque tuvieron que reestructurar, porque Ujú. simplemente no pueden operar, ¿no? Entonces, esta pandemia yo creo que la primera vez para muchísimas personas, sobre todo generaciones más jóvenes, donde nos enfrentamos a una situación en la que tal vez no puedes seguir generando, ¿no? Okay. No puedes seguir trabajando y tus ingresos se ven disminuidos drásticamente, ¿no? Oye, Rui, Ahora, sí, perdón sí, la interrupción, pero claro, Toño. aquí, ¿qué diferencia tú podrías como puntualizar entre un Ujú. trabajador que forma parte de una empresa privada, pública, y una Sí. persona que trabaja por su cuenta? Es decir, el golpe puede sonar similar para ambos, Ujú, puede ser ujú. como, a lo mejor a algunos les retendrán, o bajarán el paquete de prestaciones. No sé cómo funciona Sí, exactamente en lo establecido, sí, pero para una persona que trabaja por su cuenta, dentro de los tipos que existen, que sea medio tiempo o que sea por un proyecto anual, etcétera, este fondo de emergencias, ¿de qué manera puede funcionarle a este tipo de trabajadores? En el caso específico de los freelancers, ¿no? De estos profesionistas independientes, emprendedores, personas que son prácticamente autoempleadas, ¿no? Sí, Se vuelve muy importante porque la realidad es que si observamos qué ha sucedido con este tipo de personas productivas, por así decirlo, Toño, ha habido desde los que se han visto beneficiados porque estaban a lo mejor en algún sector ujú, que ha crecido, ¿no? Ha habido industrias por ejemplo, todos, por dar un caso muy específico, ¿no? Hay personas que su negocio es estar distribuyendo a través de plataformas como Uber Eats o Rappi, sí, ¿no? Que han tenido un auge muy importante, ¿no? Paquetería. Hay ciertos sectores que han tenido muchísimo auge y que les está yendo mucho mejor, ¿no? Muchos okey, de los que dependen de comercio electrónico, pero hay otros que prácticamente sus ingresos han ido cerca de cero, ¿no? Y yo creo que en promedio muchos freelancers se han visto, si lo vamos a decir como un contexto macro, muchos se han visto afectados y precisamente el no tener ese respaldo, como le podría suceder a muchos
empleados o colaboradores, donde una empresa dice, ok, yo tengo la capacidad de seguirte pagando tu sueldo o parte de tu sueldo aunque estés en casa. En el Exacto. caso de los freelancers no pasa, ¿no? Entonces se vuelve aún más importante este fondo de emergencia porque, ¿qué sucede? Si yo me dedicaba, por ejemplo, a lo mejor como freelancer imagínate un guía de turistas, ¿no? Alguien que a lo Claro, mejor se dedicaba a hacer experiencias de Airbnb alrededor de la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor ese era su negocio y su actividad, y eso colapsó. Es decir, no hay ahorita ese tipo de actividad, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con sus ingresos? Se vuelven cero, ¿no? ujú, Y tener un fondo que le hubiera permitido vivir 3 o 4 meses, aunque no estuviera generando ingresos, haría una enorme diferencia, ¿no? Y precisamente esa es la finalidad del fondo de emergencia, ¿no? Eh, Funciona o se debe utilizar en crisis tan fuera de lo común como esta que estamos viviendo, pero también aplica en cosas que son recurrentes a lo largo de la vida, ¿no? Que, que tu negocio o la actividad que haces como freelancer deje de funcionar, que pierdas. ¿Estás de acuerdo, Toño, que muchas personas que son autoempleadas o son freelancers luego tienden a tener uno o dos clientes muy grandes, ¿no? Por claro, ejemplo, sí, sí, personas, ¿no? Pienso a lo mejor un community manager, ¿no? Que lleva redes claro. sociales y cae en la tentación de decir, pues tengo ya un clientote que me genera un ingreso mensual fuerte y a lo mejor eso me mete en una zona de comodidad y en lugar de buscar diversificar ingresos con más clientes, pues me concentré en uno o dos y los perdí y se cae totalmente el ingreso, Sí, ¿no? que es Entonces, una de las características, ¿no? uh-huh, De pronto tienes un porcentaje de tu ingreso concentrado en un par de cuentas y si una de esas se va, te desbalancea por completo. Entonces, exacto, sí, exacto. es un poco esta, por llamarlo, vulnerabilidad, ¿no? Que diferencia Uh-huh, a un trabajador por su cuenta y a un trabajador que pertenece a una empresa. Ya en otra charla, sobre todo esta será con Edgar Vaqueiro, la idea uh-huh. será platicar de la parte de la seguridad social y las diferencias que existen justamente también entre un freelance y una persona contratada, ¿no? Ahorita, Exacto. justo por la emergencia sanitaria, pensamos en esta plática y bueno, no sé si nos pudieras ir especificando algunas características de una persona como tal que trabaja de forma independiente para ir construyendo este fondo, que es la parte de lo que hablabas de previsión, y la Uh-huh. siguiente parte, que ya sería como el, ok, vamos a planear con un poco hacia futuro, ¿no? Entonces, primero a ver si nos Sí. puedes explicar un poquito de este fondo, cómo se va generando, algunas características y bueno, pasamos a la segunda parte. Por supuesto, Toño. Básicamente, el fondo de emergencia tiene que cumplir con ciertos requisitos. Lo primero que necesitamos determinar como freelancers o autoempleados o profesionistas independientes es cuáles son mis compromisos, los egresos, los gastos que yo tengo que cubrir cada mes, sí o sí, ¿no? Eh, y esto incluye tanto gastos del negocio, porque si yo soy un freelancer, por ejemplo, en el área de marketing o presto algún servicio, pues tengo gastos de negocio probablemente, ¿no? Algunos son fijos. Y luego está lo que ya me llevo yo como ingreso personal, de lo que pago a lo mejor escuelas de mis hijos, renta, servicios, ¿no? Seguros, cosas así. Entonces tengo que determinar cuál es mi necesidad mensual, cuánto dinero necesito cada mes para poder cubrir todos estos como gastos fijos, ¿no? Okay. Y entonces vamos a pensar que alguien dice, ok, yo necesito a lo mejor 5,000 pesos al mes por cosas que hago de freelance y esos son los gastos que incluso trabajando desde casa necesito mantener y necesito otros 20,000 pesos al mes para mantenerme a mí y a mi hija, ¿no? Okay. Entonces eso me da un monto de 25,000 pesos. En, Ahora, ¿qué número de meses debería yo tener como reserva en ese fondo de emergencia? La mayoría de los asesores o expertos dicen que entre 3 y 6 meses. La realidad es que cuando uno se mete a hacer investigación, Toño, el número de meses que tendrías que tener en tu fondo de emergencia varía mucho dependiendo
precisamente el tipo de actividad económica que tienes, ¿no? Y como las condiciones. Ok, Hago un pequeño paréntesis ahí. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ok, yo soy de freelance, tengo un pequeño negocio a lo mejor de marketing digital, ¿no? De community management y tengo 30, 40 clientes, más o menos del mismo tamaño, que he mantenido con una persistencia alta durante los últimos años y que podrías argumentar que está como muy diversificado su nivel de ingresos, ¿no? O los diferentes ingresos que tiene. Alguien que dice, ok, pues yo me dedico a lo mejor a prestar consultoría y en este momento solo tengo un gran cliente que me genera todos los ingresos, exacto. ¿no? El primer ejemplo, podríamos decir que está perfecto con 3 meses de estos 25,000 pesos, por ponerle un número, ¿no? Con 75,000 pesos sería suficiente su fondo de emergencia. Pero en un caso como el del consultor, que a lo mejor depende de un solo gran cliente, estaríamos pensando en tener un fondo de emergencia que cubra de 6 hasta 8 o 9 meses de sus gastos, ¿no? Ok, Por la dificultad y a lo mejor está en un... Y habría que incluir en eso, pensar, bueno, a lo mejor es consultor de un tema eh, muy técnico, muy especializado, ¿no? sí, Y que a lo mejor no es tan común. Entonces, depende qué tan fácil, o sea, al final, el factor principal para determinar qué tan grande debe ser mi fondo de emergencia, Toño, es que y a veces es complicado, pero uno tiene un poquito que hacer este análisis de qué tan fácil sería para mí sustituir los ingresos que puedo perder, ¿no? ok, Eh, Entre más dificultad tenga para poder volver a construir mi fuente de ingresos, más grande tiene que ser mi fondo de emergencia, ¿no? ok, Eh, entonces, una vez que yo ya determine, ok, pues yo estoy a lo mejor en un punto intermedio, a lo mejor no es tan fácil conseguir clientes para lo que yo hago, pero ya tengo un buen número de clientes, pues a lo mejor con 6 meses de mis gastos acumulados es suficiente, ¿no? Entonces, eh, vamos a poner ese monto de 6 meses. Una vez que yo lo acumule, y la realidad es que es muy difícil acumularlo en el corto plazo, por eso ujú, sugerimos muchas veces a nuestros clientes construir este fondo de emergencia usando 5, 10, 15% de su ingreso, irlo separando, ¿no? ok, Y entonces te puedes llevar 2, 3, hasta 5 años en construir como esta base, ¿no? Eh, Depende a nivel de deudas, ¿no? Y cuál sea tu situación financiera y tu capacidad de ahorro, ¿no? Pero la mayoría de las veces recomendamos hacerlo gradual, ¿no? Y decir, ok, ok, si yo ya sé que tengo que llegar a un monto de 150,000 pesos, ¿no? Pues voy a hacer un plan para que de aquí a 24 meses lo pueda, eh, lo pueda acumular, o de aquí a 20 meses, ¿no? Y entonces voy separando mes a mes, ¿no? Entonces, una vez que definí el número de meses que tengo que cubrir, cuánto monto es, y hago un plan para ir separando ese monto, viene la otra parte bien interesante del fondo de emergencia, que es en qué lo debo de invertir. Y aquí también podríamos pasarnos mucho tiempo platicando, Toño, porque es fácil caer en la tentación, sobre todo si el fondo de emergencia es relativamente grande, decir, no, pues sabes qué, pues mi fondo de emergencia es de 200,000 pesos y me ofrecieron una franquicia para poner máquinas, no sé, de jugos, ¿no? ujú, Y entonces voy a invertir 150,000 pesos porque esto suena muy rentable. Y entonces haces una inversión que a lo mejor te deja con un saldo muy pequeño en tu fondo de emergencia y viene una crisis y no tienes de dónde ok, disponer, ¿no? Entonces, es bien importante entender que el fondo de emergencia es precisamente para cubrir estas emergencias como las que ya platicamos, ¿no? sí, Y todo lo que vaya por arriba del fondo de emergencia se puede invertir ya patrimonialmente, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de instrumentos o cómo debo invertir el fondo de emergencia? Porque hay personas que dicen, bueno, entonces lo mantengo en efectivo, ¿no? ajá, claro, El problema, Toño, es que el efectivo es lo más seguro en el corto plazo, pero a lo largo de los años, con el pasar del tiempo, es probablemente uno de los activos más peligrosos desde el punto de vista ok, patrimonial. ¿Por qué? Porque si tú ves cuánto ha perdido el peso en valor adquisitivo en los últimos 25 años,
pues nos encontramos que es más de un 500%, ¿no? Ok, El aumento inflacionario. Entonces, si yo tenía 100 pesos, digo, para decirlo de forma burda, pero si yo tenía 100 pesos en 1995, hoy con esos 100 pesos solo podría comprar el equivalente a 20 pesos de hoy. claro. Sí me explico por esa pérdida, ¿no? Es otra forma muy simple que la escuché de unos eh, millennials que decían, híjole, es que cuando éramos chiquitos un mazapán costaba 1 peso en la tiendita, ¿no? Ujú. Y hoy te cuesta 5 pesos, ¿no? Entonces hay veces alrededor de ese 500% de inflación, ¿no? Ok, Entonces, no solo hay que tener el fondo de emergencia en efectivo, es muy recomendable invertirlo en instrumentos de deuda de corto plazo. ¿Por qué instrumentos de deuda de corto plazo? Porque son los más estables y los que van a generar un rendimiento teniendo disponibilidad diaria en algunos casos, en algunos será mensual. Yo siempre he dicho que un fondo de emergencia pudiera tener una combinación de, por ejemplo, instrumentos de renta fija tipo pagarés, CETES, ¿no? Estas como inversiones a plazo en los bancos, ¿no? Que son muy comunes. Y ok, puedes tener ahí una mezcla desde una parte en liquidez diaria, a lo mejor otro con disponibilidad mensual y a lo mejor una parte menor, incluso hasta 2 o 3 meses de plazo, ¿no? Si eso te permite subir la tasa de rendimiento. El objetivo central es que sean instrumentos muy, muy seguros, muy estables en su valor, ¿no? ok, Y aquí tendríamos que descartar bienes raíces, que es muy complicado volverlos efectivo en el corto plazo, ok, descartar acciones o, por ejemplo, bonos, ¿no? Instrumentos de deuda de largo plazo. Cositas sencillas como un pagaré bancario, invertir en CETES, ¿no? Eh, Incluso hay que tener cuidado, pero a algunas personas les podrán funcionar las cajas de ahorro, ¿no? Como las ok, cajas populares. sí, Nada más hay que tener cuidado y que sea una institución regulada y que esté bien estructurada porque tienen más riesgo muchas veces. ujú, Eh, y que sea muy estable y que me dé un rendimiento que me cubra la inflación o casi logre cubrirme la inflación. Entonces, ahí lo que logramos, Toño, es que se mantenga el valor del dinero. En algunos casos incluso podríamos ver que tiene una ligera ganancia real, ¿no? Que supera la inflación. Pero lo que yo quiero es estabilidad, mantener valor adquisitivo y liquidez, ¿no? ok, Porque así son las crisis y las emergencias, ¿no? O sea, híjole, llegó este tema de COVID, pues que en 2 semanas ya no vamos a estar trabajando, ya no va a abrir la planta, ya no van a abrir los parques, mi cliente me canceló y yo voy a empezar a necesitar dinero porque vamos a estar 3 o 4 meses así, ¿no? claro. Entonces, si cometí el error de meter eso dinero del fondo de emergencia en algo a plazos muy largos, pues igual y cuando lo necesiten no está Sí, disponible, ¿no? ok. Oye, Roy, y bueno, Ujú, aquí tenemos la división entre lo que podría ser de prevención y ujú, ya lo que es para invertir. La sí, cuestión sería, ¿qué tanto para un trabajador independiente pueden ser accesibles? Es decir, hablamos de algunas características, ¿no? De este tipo de trabajadores. De pronto sí, se va un cliente y no tienes la iguala que estabas ujú, manteniendo. De sí. pronto puede llegar otro, pero son clientes pequeños. Es decir, hay fluctuaciones, ¿no? En tu ingreso. ¿Qué tan accesible puede ser para un trabajador que tiene estas variaciones acceder a ciertos productos? Es decir, ¿hay algún rango? Esto es, inversión siempre se piensa quizá como en que ya tienes un capital Ujú, o tienes dinero suficiente para sí, hacerlo por fuera de tus gastos corrientes, ¿no? Entonces, ¿qué ujú. tanto es factible para un trabajador independiente pensar no solo en el día a día, sino, ok, vamos a ver a mediano y a largo plazo? Excelente pregunta, Toño. Y creo que este es uno de los mitos que tenemos que romper y creo que es parte de nuestra misión en BIC. Hoy es posible invertir en muchísimos instrumentos financieros, desde montos que pueden ir 50 pesos por semana, en el caso, por ejemplo, de algunas de las instituciones o empresas privadas que están detrás de las Afores, ¿no?
tienen estos esquemas donde te van retirando, ¿no? 50 pesos semanales. Ok. Muchos de los jugadores, por ejemplo, en las casas de bolsa, ¿no? Cuando, oye, quiero entrar a invertir en bolsa y eso, por ejemplo, GBM, ¿no? Te permite ya desde 1,000 pesos usar su aplicación, en el mismo caso de Pigo. Uno de nuestros todavía, digamos, instrumentos recomendados son los CETES, ¿no? Ok. Certificados de la tesorería, que es prestarle dinero al gobierno, ¿no? Y hoy, a pesar de todo, pues México sigue teniendo grado de inversión y sigue siendo pues, de lo más seguro que hay en México, ¿no? Ok. Entonces, yo puedo entrar a CETES directo y comprar eh, desde 100 pesos, ¿no? Entonces, es muy accesible, incluso productos que nosotros manejamos en BIC que tienen adicionalmente beneficios fiscales, poder a lo mejor invertir parte en dólares, ¿no? O en UDIs o diferentes productos que creemos que dan beneficios adicionales a los clientes, se pueden desde montos muy accesibles, ¿no? Ok. Si bien la charla comenzó con esta broma del Ujú. meme de Jojo Rabbit, la intención es también darnos cuenta que con la asesoría, y bueno, ahí es donde entras tú, con la asesoría de un profesional, podemos tener también opciones, porque, no sé, yo lo veo más allá de la broma, como repito, ese meme incluso se complementaba diciendo, nunca es buen momento para hacer freelance, ¿no? Sin embargo, las diferencias con una persona que está en una empresa, con todo el paquete de prestaciones, etcétera, en ocasiones te das cuenta que no son tantas, más bien es el nivel de organización que debas tener, ¿no? Y que puedas tener. Y no siempre se puede una persona por sí misma decir, ok, esto lo destino a tal, esto lo destino a otra cosa. Se necesita alguien, digo, es una especie de entrenador personal, ¿no? Alguien Sí, que pueda asesorarte, decirte incluso qué productos puedes utilizar. Y bueno, esta era la intención de la charla, Rui. Me parece que hemos tocado los temas centrales. Una era, ¿cómo hubieras, voy a regresar a tu posteo, cómo hubieras vivido esta cuarentena, ¿no? Con un ujú, fondo que te alcanzara para vivir sin ingresos por 3 meses. Definitivamente pensar en que uno pudiera volver y planear mejor, bueno, pues ya lo ves cuando estás en la situación, ¿no? Pero exacto. una parte es la protección, la prevención, y ya de ahí se necesita alguien que te pueda guiar. En este caso, pues recomiéndanos qué pudieras hacer tú, de qué manera das estas asesorías, cómo te podemos encontrar, qué sería lo primero que le propondrías a una persona, a un trabajador independiente, es decir, conocer sus características, qué hace, qué ingresos tiene, pero ¿de qué manera puedes tú ofrecerles esta ayuda? Correcto. Lo que nosotros hacemos en BIC, Toño, es intentar ayudar a los clientes a hacer una planificación integral, ¿no? Y en el caso de los freelancers, autoempleados y profesionistas independientes, es un perfil que nos encanta, porque ellos, pues, al final tienen un espíritu emprendedor, ¿no? Y han asumido más riesgos, ¿no? Y esto muchas veces en el mediano y largo plazo pues, se les recompensa, ¿no? Porque Okey, pueden generar más ingresos, porque tienen, digamos, menos trabas, por así decirlo, para que el proyecto que están sacando adelante pues les rinda más fruto, ¿no? Y al mismo tiempo, esto nos permite ayudarles a que ellos mismos vayan creando como lo que tú decías sobre el sistema de seguridad social, lo que ellos mismos puedan hacer un plan integral para que okey, digan, ok, pues con estos productos de empresas privadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Edgar Vaqueiro, puedo cubrir estas partes de salud, de incapacidad, ¿no? claro, Eh, el tema del seguro de vida, ¿no? Y en el área en la que yo estoy, podemos hacer esta planeación de, ok, qué productos, qué tipos de instrumentos me servirían muy bien para un fondo de emergencia. Ok, ya, pues ya estamos construyendo ese fondo de emergencia, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa cuando ya llego a ese objetivo? Bueno, entonces tenemos que ver más allá y por arriba del fondo de emergencia, buscar, Toño, crear un patrimonio, porque al final claro, algo que es bien importante entender es que
para la mayoría de los millennials, aunque ellos trabajen en una empresa, incluso si no son freelancers y son colaboradores en una organización y tienen sus prestaciones de ley, la realidad es que con el sistema actual es totalmente insuficiente la previsión de retiro, ¿no? Entonces, esto es todavía más importante, obviamente, para un freelancer, pero tenemos que ir buscando cómo construir una especie de autorretiro, ¿me explico, Toño? Ok, Y lo más padre es que cuando lo ves así, pues de pronto ya no tiene que ser algo que depende de que el gobierno, que la empresa te lo quiera dar a los 65 años, ¿no? Tú puedes decidir como freelancer, ok, yo voy a acumular un patrimonio para que a sí, mis 55 años o mis 50 o en el momento que yo decida, tenga ya un patrimonio que si yo quiero puede sustituir mis ingresos, ok. ¿no? Pues mira, Uh-huh. ¿qué te parecería ahorita que lo estás comentando? Hemos ya revisado esta parte de la protección, en qué posibilidades hay de invertir. A lo mejor podemos plantearnos una charla específica Uh-huh. para pensar en las opciones de retiro. Aquí, como mencionaba, se mezcla este, la seguridad social, se mezclan otro tipo de productos, pero podríamos plantearnos una siguiente charla de cómo pensar en este retiro, porque justo el estar en una empresa no te garantiza nada, ¿no? No es Exacto, algo, no es una crítica negativa, ¿no? Sino que así es, no estás ya del otro lado simplemente por estar ahí. Hay así mucha es. incertidumbre en todos los sectores laborales. Entonces, pues esta podría ser una siguiente. Te agradezco mucho, Rui. Me gustaría también que ya mencionaste la forma y el agrado que hay por tratar con personas también del sector independiente. Dinos un poco cómo te podemos contactar, de qué manera podrías tú ofrecer estas asesorías. Lo ideal es que nos busquen ya sea al correo que tengo con Seguros BIC, ahí está el WhatsApp del despacho, tenemos la página web, las redes sociales, nos pueden mandar por ahí un inbox, si nos quieren una consulta, podemos tener una asesoría vía Zoom o llamada telefónica sin ningún costo. Siempre inicialmente lo que hacemos es esta sesión de conocimiento y para definir objetivos, Ok, ¿no, Toño? Entonces, una vez que entendemos este prospecto o esta persona que está buscando cuál es su objetivo, entonces empezamos a trabajar sobre eso, ¿no? Los invitamos a que se pongan en contacto sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Este es un proceso muy profesional y bueno, la idea es ayudarlos a que tomen hoy decisiones, hoy que podemos, para que su futuro sea mejor. ok. Rui, pues te agradezco mucho y a A las ti, Toño. personas que nos ven, pues los invitamos a seguir pendientes de charlas de cuarentena. Esperamos que esta información les sea útil y sobre todo, pues que se acerquen a los profesionales, lo mencionábamos hace un momento, se requiere alguien que te vaya diciendo, a veces hasta lo tomas más en serio, ¿no, Rui? Cuando tienes a una Sí, persona como a este entrenador personal, lo tomas más serio el hacer tus rutinas, etcétera. Pues aquí es lo mismo, mantener tu disciplina, pero ya con alguien que te esté guiando, ¿no? exactamente. Bueno, Sí, pues Rui, te agradezco mucho y queda pendiente entonces, podríamos planear esta charla para hablar exclusivamente de retiro. perfecto, Toño. Gracias a ti y pues nos vemos próximamente. Ok, Rui, gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos.